unos momentos comenzamos. Buenos días. Espero que ya todos estén escuchándome bien. Hoy vamos a dar una revisada, me da gusto saludarlos. Vamos a dar una revisada de la situación actual, de los efectos que podemos ver tanto en el mundo como en Estados Unidos, como en México, por supuesto. Entonces, y le hemos llamado Hope is not a good tactic, porque la esperanza y solo confiar en la esperanza no es una buena táctica. Realmente hay que tomar acciones y tomar las medidas necesarias para evitar un impacto demasiado fuerte en la economía y evitar que se pase mucho tiempo con un contagio complicado que alargue la caída de la actividad económica. Entonces, si me permiten, vamos a empezar revisando lo que ha sucedido y a ver, solo un segundo. Ahí está. Bueno, este es el primer consejo. Try not to put your head in your hands after looking at the latest economic figures del coronavirus, ¿no? Tengan mucho cuidado y las cifras que vamos a ver no son muy alentadoras. Perdón, Daniel, no puedo mover esto yo. Lo que vamos a hacer es revisar primero el contexto internacional brevemente y luego vamos a ver algunos de los riesgos que nos estamos enfrentando en el mundo y vamos a ver cómo impacta esto en el caso de México. Iniciamos entonces con el contexto internacional. Bueno, miren, todos han visto estas gráficas. Se inicia en Wuhan, en China. De ahí, a través de trenes y vuelos, se expande rápidamente a las otras ciudades chinas y de ahí a prácticamente el resto del mundo, Europa y por supuesto a Estados Unidos y sin duda a los otros países asiáticos. Hoy en día, la situación más grave se encuentra en Italia, en Estados Unidos y tal vez, además de Alemania y Francia, que han podido tener un control más importante, en España. Pero la situación en Estados Unidos es extraordinariamente delicada. En Nueva York, por ejemplo, tenemos noticias, hay hoteles que se están convirtiendo en hospitales y según me decía alguien de allá en unos días, tendrán un barco con 1000 camas para convertirlo en hospital bien. Este es el tamaño de la situación en Estados Unidos. Baja California, un número muy impresionante también de casos. Texas ha crecido extraordinariamente, según me comentaban ayer. Entonces, seguimos. Miren, esta gráfica que también habrán visto, vale la pena ver algunas cosas que son importantes.
En azul, del lado derecho, tienen los casos asiáticos de Corea del Sur, de Japón, de Singapur y de Hong Kong. Eh, el caso de China está hasta arriba en amarillo, que creció enormemente de manera muy rápida, pero logró aplanar la curva. Como ven, la pendiente de la curva hasta 5,000, hasta 10,000 era muy empinada y luego empieza a ceder y se empieza a aplanar enormemente. El caso de Italia está siguiendo un camino similar. España todavía sigue en una pendiente muy alta, pero Estados Unidos, como lo pueden ver, está en pleno crecimiento y no han detenido esa pendiente de la curva. Eh, entonces, pero volvemos a la anterior, por favor. Si ven la línea punteada que dice 33% daily increase, eh, que viene desde el 100, digamos, hacia arriba, quiero llamar la atención porque este es el promedio que hay. Al día de ayer en la tarde, el porcentaje de contagio, porque es el número de casos nuevos, se incrementó exactamente en el caso de México en 33%. México no se encuentra aquí porque tiene muy pocos casos, pero la pendiente es exactamente esta. Y como ven, es ligeramente inferior a la de Estados Unidos, pero es superior a la de todos los demás, incluyendo el caso de Irán y ya de Italia. Sin embargo, anoche, con las cifras que vimos de 475, me parece, ya el número es superior. Quiere decir que la línea es ligeramente más empinada para el caso de México. Ahora sí, adelante. Por supuesto, a esto lo acompaña además la caída del precio del petróleo. Ustedes conocen la caída del precio del petróleo, que apenas se ve el 26, en el caso de México está por abajo de 15, y este es uno de los elementos que pueden impactar de manera importante las finanzas públicas de México. Es cierto que también se abarata la gasolina. Ustedes recuerdan que la gasolina eh, eh, es cierto, perdón, 585 casos es lo que tuvimos anoche, que subió de los 475 anterior en el caso de México, efectivamente, y esto nos llevó el porcentaje a un nivel mucho más alto que les comentaré en un momento. Déjenme comentarles que Pemex tiene una cobertura natural, digamos. ¿Por qué? Porque también compra la gasolina y la gasolina, como ustedes saben, importamos casi el 80% de lo que consumimos es importado y por lo tanto si baja el precio de la gasolina, el gasto de Pemex es menor y aunque se caigan sus ingresos hay una especie de compensación. De todas maneras, el impacto neto va a ser negativo para el gobierno y para Pemex. Eso hay que tenerlo presente porque se van a reducir los ingresos del gobierno por ese concepto, además de lo que se reducirán por la caída de la actividad económica. Adelante, por favor. Bien, entre las monedas de los países emergentes que más se han depreciado, pues están el peso colombiano, el real brasileño, el rublo, pero sin duda el peso mexicano ha sufrido la mayor de las depreciaciones, en parte porque, como ustedes saben, es una moneda que se negocia, se vende y se compra por cantidades muy importantes en el mundo. Ha sido un vehículo financiero importante, pero esta depreciación que recientemente se fue recuperando, el antier y ayer tuvo alguna recuperación, pero esto muestra algo que es interesante y importante que veremos más adelante, que es una búsqueda de
instrumentos con mayor seguridad. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bien, ¿qué sucede? Al detenerse la actividad económica, al haber este aislamiento que estamos viviendo, que es la única forma de evitar el contagio, inmediatamente restaurantes, hoteles, todo el booking, las reservaciones, eventos, el béisbol se canceló, iniciaba, me parece que ayer. En el caso de Yucatán se canceló, se cerró Chichén Itzá precisamente en el equinoccio. Bueno, ustedes saben, ha habido una enorme cantidad de eventos que han cancelado, entre otros nuestra asamblea, eh, que tuvimos que cancelar también de AmCham, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, los que van a tener un impacto más alto como sector, que puede durar 4 trimestres, son los que están en el extremo izquierdo, que son turismo y hotelería y todo tipo de eventos en el exterior, porque la gente se detendrá para llevar a cabo este tipo de actividades. Por supuesto, las líneas aéreas que ya han tenido una caída brutal. Las líneas aéreas latinoamericanas, por ejemplo, algunas han detenido el 80% de sus vuelos. Aeroméxico tal vez es de las que menos lo han hecho y están arriba de 50% también. Junto con el enorme incremento en la oferta de petróleo que llevó a cabo este conflicto que hemos visto entre Rusia y Arabia Saudita, pues bajó el precio del petróleo al haber un exceso de oferta. Sin embargo, ahora la caída en la demanda va a ser brutal. Todos los países van a detener su consumo de petróleo y de gasolina. Los autos están detenidos, están parados y pueden estar parados mucho tiempo, semanas. Entonces, la demanda mundial de los eh, hidrocarburos se cae enormemente. En el momento en que se detiene el automotriz y por supuesto también las otras manufacturas, todos los proveedores de las empresas tienen que detener también su actividad, su producción, sus ventas. ¿Qué sucede? Es probable que en el momento en que esto se reanude, la industria, la manufactura, sí se pueda recuperar a fines del segundo trimestre y, o si esto durara un poco más, pues durante el tercer trimestre. Hay que tener presente que en ese momento todos los proveedores a las empresas, el tipo de insumos que se dan y los servicios a las empresas, que probablemente no caigan demasiado porque la contabilidad y otros servicios se seguirá manteniendo, aunque con menor actividad, pero volverán a estar presentes, ¿no? Y yo creo que podrán mantenerse con menor actividad, pero prácticamente durante todo el periodo. El consumo es el que más rápidamente se puede recuperar y por supuesto mercados, restaurantes y eso a lo mejor tienen que esperar hasta que ya haya certeza de que no hay peligro de contagio. Y esto es muy serio, como vamos a ver más adelante, si se decidiera reactivar, abrir regiones, abrir empresas antes de tener una certeza, podemos tener una doble caída, que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué puede pasar con el crecimiento en Estados Unidos? Miren,
tanto Goldman Sachs como Morgan han dicho que puede ser de 6%. Otros analistas ven una caída de 6% en el primer trimestre, de 6 a 10% en realidad, es lo que se está considerando, y en el segundo de 24 a 30%, que es un poco lo que comentábamos antes. Y el secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que esta tasa de desempleo podría dispararse por encima del 20%, y esto fue antes de ver la noticia de ayer. Adelante, por favor. Y esto es un poco el proceso que vamos a ver. Primero hay interrupciones en la oferta, un número importante de muertes, como estamos viendo en todo el mundo, gran incertidumbre, el aislamiento, cae el consumo y la inversión. Sí hay un miedo, pero en muchos de los casos es un miedo justificado. Y en otra siguiente etapa sí se agotan los flujos de caja de muchas empresas, sobre todo de las más pequeñas, de las MIPYMES y de las pymes, y luego se empieza a agotar los recursos de caja de las corporaciones. Por supuesto, se empiezan a considerar más despidos, reducir el número de gente, y viene un fuerte aumento del desempleo que ya vimos ayer. Los ingresos disminuyen, los préstamos de los bancos se van a detener en muchos casos, sobre todo los más grandes. Se han anunciado en México algún programa de apoyos a familias y a empresas, pero es muy probable que la gente con menores recursos no tenga acceso a esto. Entonces, eh, esto vuelve a impactar en el consumo y la inversión, y se da un círculo negativo muy delicado. Adelante, por favor. En el caso de Estados Unidos, para todo el año podríamos tener esta caída de entre 3 y 4%. Adelante, por favor. En el caso de la producción industrial, como verán, es una de las razones que explicaría la caída del producto. Y como ven, hemos hecho aquí una proyección de lo que podría suceder, pero si ven el 109.6, esto es en este inicio de marzo. Y por supuesto, en este inicio de marzo, ven luego hacia abril ya una caída importante, y luego un desplome brutal durante el segundo trimestre hasta junio, y luego una recuperación que puede tardarse durante el tercer trimestre, julio, agosto, para recuperarse ya a inicios del cuarto. Pero lo que quiere decir que a lo mejor no vemos un crecimiento muy importante antes. Puede haber un rebote, lo que se llama un rebote importante. La siguiente, por favor. En algunos de los indicadores, una vez que esto se inicie. Aquí tenemos los indicadores, el ISM manufacturero y el no manufacturero. Podríamos ver algo de este tipo. Las cifras que vemos acá es una caída en el índice del manufacturero a 41, probablemente una recuperación en el tercero y una recuperación mayor en el cuarto. Como ven, déjenme decirles, tanto en el manufacturero como en el no manufacturero, estas curvas, la amarilla y la verde oscura, tienen forma de V chica, de una V. Ese es un típico rebote en el que se resuelve todo muy a tiempo y la economía vuelve a crecer. Pero ese es solo uno de los casos que puede haber para una recuperación de ese tipo. Veamos la siguiente, por favor. Sobre los apoyos, los recursos y los programas de recuperación de los gobiernos, vamos a hablar más adelante. Miren, el gasto en construcción subió recientemente
en el mes de enero, pero después, febrero, marzo, abril, lo que vamos a ver es una caída. Lo que tenemos señalado en rojo es lo que sucedió el año pasado. Y como ven, ya desde noviembre hubo esta caída, se mantuvo muy por abajo, muchos meses, y es muy probable que lo que veamos sea una caída similar y que se mantenga en esta forma de L hasta el final del año. Adelante, por favor. La tasa de desempleo, como ven, el secretario del Tesoro decía que podía llegar a 10%, otras estimaciones de desempleo, otras estimaciones también son altísimas. Les quiero recordar que en el 2009 llegamos a tener tasas de desempleo de 9%, de 10%, y de hecho en algún momento superiores al 10%, si lo recuerdan, y llevó muchos años la recuperación. Bueno, nunca habíamos visto la siguiente, por favor, este brutal incremento en lo que se llama unemployment claims. Miren, esta es una gráfica que va del 2000 al 2020. Para que se den una idea, este pico del 2009, que está en el centro de la gráfica, eh, era ligeramente superior a 500,000. Dada la gravedad de la situación, se pensó, los analistas más, yo les diría, los más dramáticos, pensaron que podíamos llegar a 1,500,000. Bueno, sorpresa, ¿no? Superó cualquier cosa que se hubiera pensado por más del doble, ¿no? 3,200,000 y tantos mil, prácticamente 3,3 millones. Como ven, esto es algo inaudito, nunca se había visto y nos da una idea de la profundidad que puede tener la caída por lo pronto, y esto es marzo, fíjense, todavía no llegamos a abril y mayo, ¿no? Y junio, que pueden ser los meses más comprados. Bien, les quiero comentar que sí, que van a tener a todos los que lo han preguntado una copia de la presentación. Nosotros les vamos a enviar para que lo puedan ver con calma, pero, y por supuesto, pueden llevar a cabo las preguntas. Y creo que una de las maneras más sencillas de hacer sus preguntas, si no las podemos resolver todas esta mañana, sería una manera muy directa y muy rápida, es hacérmelas a través de, directamente a través de Twitter. Mi Twitter es @Fonserrada y ahí lo puedo contestar muy rápidamente. @Fonserrada. Ahí las respuestas pueden ser rápidas e inmediatas. Bueno, la siguiente, por favor. Ok. En China, su tasa de crecimiento estaba en 7 y 7,5 y estábamos muy alarmados porque iba a crecer al 6%, pues resulta que su crecimiento es de 3,3. O sea, imagínense para el tamaño enorme, enorme de la economía china, lo que esto implica en términos de la demanda total de bienes al resto del mundo. Los países más afectados van a ser los que exportan commodities a China, y eso incluye a muchos de los asiáticos y, por supuesto, desgraciadamente, a prácticamente todos los países del cono sur. Chile, Brasil, Argentina son grandes exportadores de commodities a China, así que van a tener un impacto fuerte. Japón puede reducirse en 2,4, el PIB alemán puede reducirse en menos 2,2, pero hasta 3%. Entonces Europa va a tener una caída importante también, y estas son cifras anuales. Adelante. A ver, los riesgos de política económica. Hay varios riesgos que vale la pena comentar. Una familia de riesgos es la que quisiera llamar de política económica.
¿En qué consiste? Pues que los gobiernos no actúen rápida y eficientemente y que los estímulos fiscales sean insuficientes, que no cubran los requerimientos de las empresas y que los lleve a escasez fuerte de fondos, que no cubran los ingresos que deben tener las familias, sobre todo aquellos que francamente se quedaron sin empleo, y esto trae una situación social muy seria. Otro aspecto importante de la política económica es la política monetaria, y es que los bancos centrales, y depende de cada país, no lleven a cabo una inyección importante de liquidez. Ahora, déjenme aclarar algo. ¿Cómo llevan a cabo la inyección de liquidez los bancos centrales? Les recuerdo, un banco central no puede producir billetes, subirlos a un helicóptero y ir a distribuirlos por todo el país. No se puede. Para poder hacerlo, para que salga un dólar o un peso de los bancos centrales, del Fed o del Banco de México, tanto la Fed como el Banco de México tienen que comprar algún tipo de activos financieros. Normalmente lo que se compra son bonos de los gobiernos, bonos o bills, o en este caso serían bonos y CETES. Nuestro Banco de México no lo ha hecho, y lo ha hecho desde hace más de 20 años, desde que es autónomo, y entonces preferimos que se trate de una política, sobre todo fiscal, y no de una inyección de liquidez, porque puede ser muy delicada y además el banco eventualmente tendría que salir a recoger esa liquidez. Pero en el caso de otros países, lo han hecho en la época del presidente Obama, durante la crisis, la Fed inyectó enormes cantidades de dinero. Solo para darles una idea, su balance era de $1 billón, un billón en español, a trillion, 1 trillion. Ese era su balance. Al terminar la, la crisis, este se había triplicado y un poco más. Así que fue una inyección brutal de dinero, pero eso ayudó a que bajara la tasa de interés de manera importante y se recuperaran los créditos. Otro riesgo serio es una ausencia de coordinación internacional, sobre todo en el campo financiero, como veremos, pero hay que tenerlo presente. Y por supuesto, vamos a ver una fuerte caída en el comercio internacional. El número de buques navegando en el mundo se va a reducir, así como se ha parado la flota de aviones. Y bueno, tal vez unos efectos positivos de todo esto es que durante estas semanas habrá menor contaminación, pero el costo económico va a ser muy grande. A lo mejor aprendemos a funcionar de otra manera. Adelante, por favor. Bueno, pues los objetivos son estos, y esto es lo que había que buscar con la política económica. Eh, Habría que, efectivamente, en el caso de los bancos, permitir que se retrasen los pagos de hipoteca o alquileres para aquellos hogares que no tengan el dinero, garantizar a los trabajadores que reciban dinero, cheques, incluso en cuarentena, por supuesto. Hay que asegurar que las empresas tengan suficientes flujos de efectivo para pagar a los trabajadores y proveedores que sigan funcionando. Si no hacemos, provocamos una inactividad mucho mayor. Ahora, algo muy importante, reducir las tasas de interés no es suficiente. ¿Por qué? Porque difícilmente se van a pedir créditos nuevos importantes y las deudas son muy altas actualmente en el mundo. Entonces es un tema que probablemente, o es un instrumento de política que probablemente no tenga los efectos que quisiéramos que se vieran, ¿no? Y finalmente, por supuesto, lo que ya comentábamos de los bancos centrales, tienen que inyectar a escala lo que se ha llamado un quantitative easing, tiene que tener lugar irremediablemente. Adelante, por favor. Miren, ya hay programas importantes, como verán. Francia eh, anunció un apoyo de 302, son dólares, está traducido a dólares, 383,000.
Estados Unidos propuso 850,000, ya sabemos que los demócratas no lo aceptaron, propusieron 2 billones y me parece que es lo que ya se autoriza ahora. Canadá empieza con esta cifra menor, España con 220,000. En el caso de México no ha habido una propuesta ni un paquete de apoyo. Se han comentado algunas cosas y es sobre todo en el sector privado en donde se ha reaccionado. El sector privado eh, eh, tiene programas ya en la banca, hay otros, un programa propuesto por algunos de los organismos, pero no tenemos nada todavía del gobierno. Pareciera que hoy habría un anuncio, vamos a ver de qué tamaño. Creo que no se ha considerado el efecto tan fuerte que puede tener, como vamos a comentarlo más adelante, en la economía de nuestro país. Adelante, por favor. Bien, hablamos de los riesgos de política económica primero. Déjenme comentarles algunos riesgos políticos que pueden suceder, por supuesto, dependiendo de la situación de cada país. Sobre todo en sistemas políticos inestables, o déjenme comentar en donde haya soluciones populistas y no contundentes, reales. Puede haber levantamientos, una gran inquietud social, indudablemente. En algunos países podría traducirse en represión y en una situación política muy delicada y muy grave. Pueden dictarse situaciones de cancelación o de cierre de congresos. Un elemento que puede disparar ciertamente un riesgo político serio es que se tomen medidas por razones políticas y no por razones técnicas, ¿no? Que se retrasen algunas decisiones y bueno, poder medidas autoritarias y populistas. En países con sistemas no democráticos, están acostumbrados a un autoritarismo muy marcado, como dictaduras, como son los países como es China o como es el caso de Rusia. Ahí las instrucciones se siguen y están acostumbrados a seguir y a vivir socialmente de otra forma. En el caso de los países demócratas, ahí la libertad individual de decidir si o no hago ciertas cosas es mucho más importante y no hay necesariamente un comportamiento, digamos, generalizado en la sociedad. Pero puede surgir cosas de este tipo aún en países donde no es claro que haya una estabilidad política importante. Adelante, por favor. En esta gráfica que estamos viendo es un mapa de riesgo por país. Y miren, los verdes oscuros son aquellos que se ven con menor riesgo, con un sistema político más estable, con Estado de Derecho funcionando, rule of law. Los verdes un poco más claro, como tenemos a Estados Unidos y otros países donde hay cierta inestabilidad política, tienen un riesgo mayor que los de verde oscuro. Y luego tenemos dos tipos de amarillos. Un amarillo claro, que es el caso pues, de Rusia, de China, porque tienen un sistema político que, aunque autoritario, da más estabilidad. Y luego tenemos los amarillos oscuros, en donde tenemos toda América Latina, o casi toda, con excepción de los países que ya conocemos, pero ahí incluso México, un grado menos grave que lo más serio de riesgo político. En estos países de más oscuro y los rojos es donde pueden darse situaciones políticas muy delicadas. Entonces, hay que tener presente
que una situación económica de este tipo complica una situación de salud seria. No lo puede resistir tan fácilmente un país con un sistema político no maduro o inestable o con decisiones más políticas, populistas que de otro tipo. Entonces, hay que tener presente que hay riesgos políticos importantes. El siguiente riesgo del que quisiera hablar, que hay que tener presente a nivel internacional, por supuesto, es esto que quisiera llamar de liquidez global y de estabilidad financiera. Miren, ¿qué es esto de la liquidez global? Es la cantidad de dinero que se mueve en los mercados. Una enorme cantidad de dinero se mueve muy rápidamente en distintos mercados y eso, con la gran expansión de dinero que hubo por la crisis del 8-9, la gran inyección de recursos, sobre todo en Estados Unidos, los bancos, pero sobre todo las entidades financieras no bancarias, déjenme llamarles los no bancos o los non-banks, han tenido colocado con bonos y de cierta calidad una enorme cantidad de dinero. Se han fondeado estos non-banks con enormes cantidades de dinero, colocando unos bonos que no es tan claro por el tipo de préstamos que dieron y a quién se dieron, que tenga una gran eh, que estén exentos de riesgo estos préstamos. Por lo tanto, todos aquellos préstamos dados en parte por los bancos, pero sobre todo por los no bancos, crea una situación delicada, porque estos no bancos se forman pues, con bancos en parte, pero también colocando bonos entre el público. Ahora que se ve que la actividad económica se reduce, entonces empieza a haber una importante, se empieza a contraer en los mercados mundiales la liquidez. ¿Qué quiere decir? Que se detienen los créditos y que ese dinero que se estaba buscando a quien ser prestado, se buscaban clientes a quienes prestarle, ahora ese dinero empieza a buscar seguridad. Y la seguridad, como hemos visto, se traduce primero en oro, podía ser, pero el oro tampoco ha sido una gran forma de mantener la riqueza y de tener gran seguridad por su volatilidad. Y entonces lo que se está buscando en general es compras de bonos y de instrumentos financieros del gobierno americano. Y esto ha sido muy impresionante. La demanda de bonos y de los Treasury Bonds y los Treasury Bills ha sido enorme, sobre todo de los bonos. Tanto que la tasa de rendimiento, cuando hay una gran demanda por bonos, la tasa de rendimiento se reduce. No me voy a meter a explicar esto, pero así es. Se reduce porque el precio crece y entonces se tiene que pagar más por el bono y por lo tanto el rendimiento es menor. Pero un día hacemos una reunión específica para platicar de esto que es interesante y muy importante. Entonces, déjenme decirles, se buscan estos bonos, se compran estos bonos y la tasa de rendimiento es un indicador de su demanda. Bueno, el bono de 30 años que difícilmente llegaba a 3%, siempre era superior a 3%, como vimos ya desde hace más de una semana, su rendimiento bajó de 3% y siguió bajando y llegó hasta 1% y ligeramente menos. Es impresionante. Y el bono de 10 años, que llegó a estar por arriba de 3% también, no solamente bajó del 10, sino bajó del 1 y hoy está prácticamente en cero. ¿Qué quiere decir? Que la gente está dispuesta no solo a no cobrar intereses, porque cuando vemos la inflación, pues la inflación es superior al cero y por lo tanto lo que tú vas a recibir
es algo negativo. Eso quiere decir que vas a perder dinero por comprar bonos americanos y sin embargo se sigue haciendo. Esto es, como si se le estuviera pagando al Tesoro americano por permitirnos tener el dinero y sus bonos. Ya no me interesa ganar, sino estar seguro de que mis fondos, mis recursos financieros están en bonos del Tesoro americano, aunque me cueste. Y eso es lo que está pasando. En este sentido, un efecto importante lateral es que pues es un buen momento para pedir dinero prestado por parte del gobierno, porque puede colocar a cero y no cuesta. Claro que después, eventualmente, va a tener que pagarlo. Y el caso de Estados Unidos, su nivel de deuda ya es muy alto. Y esto nos lleva a una paradoja que se conoce como la paradoja de Griffin, que vamos a ver aquí adelante. Adelante, por favor. Y que este es un riesgo serio. Miren, en esta gráfica vemos, son unos indicadores de liquidez global del fondo. Esto era a diciembre del 18, no se ha vuelto a calcular porque una de las fuentes importantes se detuvo haciendo esto, pero la liquidez total era en diciembre del 18 y ahora es superior al equivalente a 80 billones de dólares. Esto es 80 trillion dollars. Ahora debe ser más de 90. Y déjenme decirles, los dos colores, rojo y gris, lo rojo es la parte de los bancos y la gris, que es muy impresionante, es la de los no bancos, para dar una idea de la fragilidad de los mercados internacionales. Adelante, por favor. Y este es el core y el non-core. El core es el de los bancos y el non-core son los non-banks. Y como ven, los non-banks prácticamente duplican ya lo que tienen los bancos. De este tamaño es la fragilidad y la posible volatilidad de los mercados internacionales. Adelante, por favor. El otro tema por el que parece que es delicado lo que está sucediendo es que hay un mismatch, o sea, una falta de cobertura entre la deuda que existe en el mundo y los activos que se tienen. En rojo están los activos de los gobiernos, es la línea roja punteada que está arriba, y en negro los activos del sector privado, lo que no es gobierno. Como ven, los activos del sector privado son absolutamente los netos, ¿no? Quiere decir, ya restándole la deuda que existe y los recursos que tienen, es enormemente negativo con el porcentaje de las exportaciones. Y este es un riesgo que ya lo perciben claramente y se ha incrementado en los otros prestamistas, que son los no bancos, y esto hace que se retraiga toda la actividad económica y que por lo tanto se detenga de manera muy importante la actividad crediticia. Adelante, por favor. Miren, solamente para hablarles de esta paradoja de Triffin, y es que la gente busca bonos de gobierno para mantener su riqueza, y entonces los gobiernos emiten más, pero al emitir más tienen que correr déficits, porque no llevan a cabo colocación de deuda si no tienen déficits. Entonces deben tener déficits. Y para esto, pues hay un problema, porque pues empiezan a dejar de ser tan seguros, ¿no? Es decir, un país que emitió muchos bonos y creció mucho su deuda, pues empieza a perder esa calidad de eh, seguridad la que lleva a comprar esos bonos cuando ya son demasiados. Bueno, adelante, por favor. Y como pueden ver, ayer Standard & Poor's dio bajar nuestra calificación
triple B plus a triple B. Esto es muy lío porque nos deja a solo convertirnos en bonds, y esto es en la calificación de crédito, ¿no? El riesgo lo ven mucho más alto, sobre todo por la falta de crecimiento que perciben, y por lo tanto habría las divisas para cumplir con nuestros compromisos financieros. Fitch ya lo había hecho, y de hecho estamos igual en el caso de Fitch, como pueden ver. Y en el caso de Moody's no lo ha reducido, pero no es improbable que tome una decisión similar. Esto pues tiene implicaciones importantes en la percepción de riesgo. Por favor. Bien, ya hemos visto lo que pasa con Estados Unidos, y esto es solo para recordarles qué tan cercanamente, qué tan estrechamente está nuestro PIB de producción industrial americana. Estas son nuestras expectativas distintas a las que vimos antes. Hay dos escenarios. Uno es el optimista, donde la economía caiga en el año entre 4 y 6%, que esto sería algo similar a lo que pasó en el 2009, pero ahí podría irse hasta 7 u 8%, dependiendo de cuánto se retrase la salida. En fin, de qué tanto se retrase el aplanar la curva, y ahora vemos. Y el otro, y es que si se retrasa más, es más profunda la caída, nos puede llevar hasta 11% o más, si esto se prolongara. Las inflaciones que vemos en los dos casos, en un caso es cercana a 5%, en el otro a 3,5%. En cualquiera de los dos casos, el déficit debe incrementarse a 3 o 3,5%. Eso implica un mayor endeudamiento, por supuesto. Y pensamos que la tasa de política monetaria va a tener un límite, como vamos a ver más adelante, por la tenencia de bonos gubernamentales. El empleo, en este caso, pudiera ser de 100 si se generan al final del año algo, y si no, este número de menos 100 puede ser muy optimista y puede irse a menos 300 o menos 400 si dura un poco más. El tipo de cambio en este caso a lo mejor puede cerrar a 23 si efectivamente al final del año ya se recuperó la actividad económica. Y en el otro caso, pues probablemente podamos bajar hasta 20. Y la cuenta corriente es muy probable que en uno de los casos sea positiva y en el otro de los casos hasta negativa, dependiendo también de la situación de las remesas. Pero como ven, las expectativas de una caída en el crecimiento pueden ser no solamente una caída, sino realmente una recesión. Debe estar más profunda que en el caso del 2009. Adelante, por favor. Y este es el tema. Miren, la caída de la economía se puede ver de dos formas. Una, si hay una reacción rápida y la acompañan medidas macroeconómicas que no se han efectivamente anunciado en el caso de México, a lo mejor podríamos tener una caída que sería del 4, 6, 7% en la azul, pero si no se acompaña rápidamente con medidas macro de apoyo a la economía, entonces sí podemos irnos al 11 o el 12%. La indecisión puede llevar a que las acciones sean demasiado
tardías, y en ese caso el efecto de recuperación se puede tardar, ¿no? Y en ese sentido, pues los consumidores van a gastar menos, se van a reducir costos en todas las firmas, reducir el empleo, puede haber peticiones de retrasar pagos a los bancos de manera importante y a los proveedores, que puede ser lo más grave y que puede empezar a suceder. Y por supuesto, los bancos que empiecen a tener problemas de cartera vencida van a dejar de prestar, tal como puede suceder a nivel mundial también. Adelante, por favor. Entonces, lo que podríamos ver en el caso del PIB mexicano es una caída de este tipo. Como ven, acá tuvimos en el 2008-2009 una típica recuperación en forma de V chica. Si aquí cayera igual que entonces, estaríamos en un -6 o -7% probablemente, pero en caso de que Estados Unidos caiga más profundamente y nosotros nos retrasemos, la tasa puede ser superior a negativa a 11%. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se vería en los trimestres? Adelante, por favor. Y lo que podría pasar, si somos optimistas y tenemos una recuperación en forma de V, tendríamos pues una caída, como pueden ver, desde el 0 en el que estamos en diciembre del 19, en el primer trimestre tal vez fuertemente a -10, para caer en el segundo hasta -30, pero luego un rebote muy rápido en forma de V para regresar a tal vez todavía negativo, pero con el cuarto trimestre ya empezar a tener tasas positivas. Esto va a depender mucho del apoyo y de la rapidez en la que se, insisto, aplane la curva. Entonces, la V podría ser más chica, el vértice que tenemos acá abajo puede detenerse a lo mejor en 25, pero es difícil predecirlo en función de veras de las actitudes en términos de salud y en términos de apoyo y de programa. Adelante, por favor. Y entonces podemos ver que la cuenta corriente, estamos pensando que sí sea negativa, nada extraordinario, a menos que las remesas sí se caigan de una forma muy importante. Si se cayera de forma importante, este 12 se puede convertir en -20 y eso complicaría muchísimo la situación del sector externo, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, y aquí está el tema. Ya antes de que esto sucediera y con cifras previas, y sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos y la reducción de la actividad económica, que ya veíamos venir antes del virus, ya la caída en las remesas a nivel mensual venía siendo importante. Entonces, esto se puede desplomar enormemente para llegar, pues probablemente a 2,000, lo que solo tendríamos 24,000 en el año, o peor, a 1,500, con lo que tendríamos 18,000, y eso serían casi 20,000 millones de dólares menos de inyección de recursos en la economía y de, por supuesto, capacidad de compra y de consumo de las familias, poniendo en riesgo además la misma situación económica y alimentaria de las familias. Adelante, por favor. Bien, como saben, las tasas se redujeron de manera, yo diría, emergente. El Banco de México bajó medio punto en una reunión extraordinaria. Todas las tasas las han seguido y es probable que se reduzca todavía un poco más, si es que el mercado internacional lo permite, como vamos a ver ahora. Adelante, por favor.
Y aquí está, este es el tema. Miren, estos son, recuerdan, lo hemos platicado en nuestras diversas sesiones, estos son los valores gubernamentales en manos de residentes en el extranjero. Son todos aquellos CETES en pesos y bonos en pesos que compran los grandes fondos internacionales en México. Es una inversión en pesos, pero traen primero sus dólares, los cambian por pesos y con los pesos van y compran los valores gubernamentales. Cuando ellos sienten que el rendimiento del valor CETE o bono es inferior por el riesgo que representa, sobre todo después de estas reducciones en la calificación, se salen. Y como vemos, ya hay aquí en el total de los valores gubernamentales, esta gráfica es, si mal no recuerdo, al 13 de marzo. Todavía no tenemos las cifras más recientes. Pero este es el total. En la siguiente gráfica, por favor, podemos ver lo que está pasando con los CETES. Y aquí está. Los CETES pasaron de, si vemos en dólares, pues pasaron de 12,000 recientemente a 8,800. Quiere decir que se perdieron 1,200 millones de dólares. En el caso de la presentación, la iremos terminando en alrededor de unos 15 o 20 minutos más y luego podríamos ver algunas preguntas. La siguiente, por favor. Y estos son los bonos. Y los bonos, como ven, también tienen una reducción importante. Pasaron de los 100,000 millones en dólares, la línea azul, en la escala del lado derecho, a alrededor de 97. Es decir, tenemos ya una caída importante, tanto en bonos como en CETES. Y este es el límite al que yo me refería cuando mencionaba que hay un límite para reducir la tasa de interés tanto en el banco como en CETES o bonos. Son 100,000 millones de dólares que no podemos permitir, no nos podemos dar el lujo ni siquiera de 3,000 o 4,000 de que se retiren, y ya perdimos alrededor de 2,000 en valores gubernamentales. Entonces la tasa de interés tiene un límite. Ahora, cuando hay incertidumbre, cuando hay desconfianza, y esto hay que decirlo, no hay tasa de interés que la compense. Entonces, de ahí la enorme importancia de que el gobierno tome medidas muy serias, como las que ya se le han sugerido, que suspenda inmediatamente Dos Bocas, que suspenda inmediatamente lo del Tren Maya, que suspenda inmediatamente el aeropuerto de Santa Lucía y el dinero se dedique a obras de infraestructura que sabemos que son requeridas, caminos, puentes. El aeropuerto sería maravilloso que se recuperara, que dieran confianza, que hubiera señales claras de Estado de Derecho que pudieran crear esa confianza que requerimos. Ninguna tasa de interés, no importa su nivel, va a poder compensar la desconfianza. Adelante, por favor. Por supuesto, esto nos ha llevado, aunque el tipo de cambio se ha recuperado ligeramente, me parece, yo estaba viendo el tipo de cambio esta mañana, seguramente todos ustedes lo vieron, a las 9:30, o sea, en este momento casi, estaba en 23.41, o sea, se recuperó casi un peso, pero después de estas señales no tenemos muy claro qué pueda suceder. Adelante, por favor. El impacto en las reservas internacionales no va a tardar.
ya perdimos 1.400 millones de pesos. Les recuerdo que con la desconfianza que se creó en el 14-15, perdimos 30,000 millones de dólares, pero fue un periodo largo, casi de un año. Ahora tenemos una pérdida de 1.400 ya. Entonces, y es probable que veamos un poco menos en estos días. Entonces, estos son los aspectos delicados y es la confianza a la que me refería. Adelante, por favor. Me preguntan si la decisión de detener las obras reside fundamentalmente en el presidente. Me parece que sí. Ya se le ha, por lo que sé, en alguna plática con funcionarios públicos de buen nivel, me dicen que ya se le ha sugerido que lleve a cabo medidas de este tipo como parte de la emergencia. Yo creo que no se ha anunciado un paquete de apoyo, en parte por esperar estas decisiones. Si salen hoy diciendo que se mantienen, me temo que, tal como lo dicen ya los anuncios de las calificadoras, no nos va a ayudar. Pero sí, esencialmente, yo creo que depende del presidente. Y hay dos grupos dentro del gobierno, uno más, déjenme usar la palabra sensato, el otro menos, y bueno, ya veremos en los anuncios que deben aparecer el día de hoy, a más tardar mañana. La inflación creció de manera importante. Lo preocupante es que es la subyacente, la que es la línea azul, la que se mantiene alta y es la que puede seguir alta. Esto es apenas la primera quincena de marzo, pero es probable que con el tipo de cambio más alto, no inmediatamente, pero si se mantuviera en esos niveles unos meses, la subyacente se incremente y volvamos a los niveles de inflación que habíamos comentado en los escenarios, ¿no? No solamente a 3,5, que ya se rebasó, sino probablemente arriba de 4 y cerca de 5. Adelante, por favor. Bueno, esto ya lo vimos. El objetivo para la tasa de interés es el 3%. La inflación está entre 7%. Desgraciadamente, la tasa de interés sí tiene este límite que tiene que ver con la inversión extranjera en valores. Adelante, por favor. Lo paradójico, y déjenme nada más tocar brevemente la parte financiera del sector público, todavía no conocemos los resultados de febrero, los vamos a conocer probablemente este viernes o el lunes, pero a enero la inversión física que está señalada en amarillo, como ven, es de menos 15% en términos reales con respecto al 19, y el 19 había sido extremadamente bajo. Y de otra parte, el costo financiero se redujo ligeramente por algún trabajo bien hecho de la Secretaría de Hacienda, pero sigue, como ven, pensiones y jubilaciones, es la que más se incrementa de todos, no está marcado, pero pueden ver el 10.8% de incremento real. Ese es un tema que sigue y seguirá marcando claramente el gasto público. Adelante, por favor. No, me preguntan si los ingresos petroleros de Pemex ya consideran la reducción en el precio del petróleo. La respuesta es no. Apenas se empezaba a dar, lo vimos sobre todo en marzo, y esta caída en los ingresos de Pemex, que vamos a tocarla un poquito más adelante con respecto al año pasado, tiene que ver fundamentalmente con la caída en la producción, con la plataforma de exportación, así que todavía no tenemos el efecto de los ingresos. Adelante. Ahora, les recuerdo que tanto el gobierno
como el Pemex mismo compraron coberturas, ¿lo recuerdan? Y estas coberturas sobre el precio del petróleo permiten que se compense bastante bien la pérdida por el precio y por la plataforma. Adelante, por favor. Perdón, nos regresamos una. Miren, esta otra gráfica, el balance primario es lo que quería mostrarles. Esto es un superávit de 100,000 millones de pesos a enero del 20. Entonces, imagínense, con estos superávits, pues es francamente el sentido contrario el que podríamos o deberíamos estar teniendo. Hay algo que vale la pena comentarles. Escribí un artículo hace unos días diciendo que el superávit primario tendría que desaparecer. Se suponía que íbamos a tener un superávit de 175,000 millones de pesos. Creo que tiene que desaparecer al menos ese y probablemente endeudarse un poco más. En el Congreso ya se está discutiendo también y creo que eso sí se va a resolver. A lo mejor ni siquiera es suficiente un gasto público desapareciendo ese superávit y tendría que haber un gasto mucho mayor. Adelante, por favor. Y un endeudamiento mayor también. Y a pesar de la gravedad que puede tener, la deuda se puede resolver después, pero en este momento, si no se lleva a cabo un gasto superior, el resultado en la actividad económica puede ser menor. Miren, esto es solo para ver lo que pasó con Pemex en el 19 comparado con el 18. Pemex tuvo una pérdida en el año de 346,000 millones de pesos. Sus ingresos se redujeron, el costo de las ventas disminuyó, pero mucho menos, y esto implica que el patrimonio que vamos a ver en la siguiente, por favor, la siguiente, tiene una reducción adicional de 1995. Estos son billones, o sea, son 1995 miles de millones de pesos, son 106,000 millones de pesos, o sea, son 106 mil millones, billion, ¿no? 106 billion dollars. Ese es el faltante del patrimonio. O sea, el patrimonio de Pemex es negativo por una cantidad enorme. Esos son 2 billones de pesos, que es ligeramente, es alrededor, imagínense, el PIB mexicano es de 25 billones y este faltante, este patrimonio negativo de Pemex es de 2 billones. Para que se den una idea, para que fuera el 10% tendrían que ser 2,5, bueno, pues ya está en 2, ¿no? Esta es la parte crítica y grave de Pemex. Y en la siguiente gráfica vemos la caída, el precio de la mezcla, y en la siguiente los futuros. Por favor, la siguiente. Aquí están. De acuerdo con los futuros al 23 de marzo, para la mezcla de Pemex, debería pues duplicarse de lo que sería el precio de hoy, pero si es que estamos en 14, 15, pero no llegaría más allá de 30, lo que tampoco es una muy buena noticia. Adelante, por favor. Este es el precio de la gasolina al que Pemex puede venderla. Arriba de eso está el IEPS, pero por ejemplo aquí en Yucatán, solo para darles una idea, estuvo a 15 pesos, a 15.60,
y creo que en algún momento a menos de 15 pesos. Como yo no he salido de casa, no he visto los últimos precios, pero me parece que anda por ahí alrededor de 15. Pero el IEPS ya está en el máximo, por ejemplo, ¿no? Preguntan, el seguro de la cobertura es por todo este año, posiblemente se contrate para el año que entra, por supuesto, para Pemex, y el mercado automotriz yo creo que lo va a sufrir, no tiene remedio, tanto porque la gente no se va a dedicar a comprar coches ahora, me parece, van a ser más cautelosos con sus recursos, pero pues igual que en todos los mercados va a tener este efecto. Adelante, por favor. Bien, la afiliación al IMSS sigue cayendo. Cada mes es el menor mes visto de afiliación desde mucho tiempo antes. Como ven, ahora son 192,000 apenas, que es inferior a los 220 del año pasado y inferior a los otros anteriores. Y bueno, en febrero vamos a ver algo menor, perdón, en marzo vamos a ver algo menor, en abril, etcétera, ¿no? Con la posibilidad de que se convierta en negativo al final del año. Adelante, por favor. La tasa de desempleo se va a incrementar de manera importante, ya lo que se llama las condiciones críticas se está incrementando, porque hay menos gente ganando menos del salario mínimo. Lo importante, les recuerdo, adelante, no es tanto esto, sino lo que nosotros llamamos la brecha laboral. Y la brecha laboral, les recuerdo, a fines del 18, diciembre del 18, hace un año y 3 meses, la gente que buscaba empleo, que no tenía empleo, el déficit de trabajo era de 11,347,000. A septiembre del año pasado, 9 meses después, era 12,300,000. Es decir, el déficit de trabajo se incrementó en 1,000,000. Mejoró porque en el último trimestre se crearon muchos empleos, que es muy estacional, y cerramos, como vemos en la siguiente gráfica, adelante, en 12 millones. De todas maneras, se incrementó en 767,000 o por ahí, personas que no pudieron conseguir un empleo. Esta es la cifra más relevante y más preocupante. Esto se puede incrementar, si en el año pasado se incrementó en 1,000,000, digamos, cerca de 1,000,000, en esta ocasión se puede incrementar en 2 o 3 millones. Esta es la parte más seria y de ahí la importancia de un apoyo muy importante a empresas para que no despidan y subsidios directos a la gente. Adelante, por favor. Bueno, hay una serie de riesgos, por supuesto, el menor crecimiento, la contracción, la demanda de bienes y servicios se va a disminuir. Todo esto nos va a llevar a esta reducción muy alta en la actividad económica y en el PIB. Por supuesto, la reducción de los ingresos del sector público va a ser enorme. Los impuestos que no se cobrarán por IVA y por la caída de la actividad económica. Recordemos que el impuesto sobre la renta tiene que ver sobre la actividad económica. Entonces esto se va a reducir de manera muy importante y por supuesto que va a tener un déficit mayor, lo que no nos va a ayudar si no hay un cambio radical en la confianza para que se cobren más impuestos y haya esperanzas de crecer. La situación de Pemex, como vimos, es muy seria. Yo creo que muy pronto puede haber cambios también en su calificación adicionales. El tema de Constellation es muy preocupante, manifiesta una clara debilidad de Estado de Derecho. Vamos a ver qué termina de suceder ahí. La incertidumbre en la política interna es muy clara. Los ataques que se han detenido, porque hay otras preocupaciones, al INE y el caso de Baja California, que no está resuelto. Por supuesto, el incremento en el desempleo va a traer esta situación. Y les recuerdo aquella gráfica que veíamos sobre los países con riesgo político. Nosotros estamos en el amarillo oscuro y esto puede empeorar para llevarnos, si no a un rojo claro, pues a algo similar.
podemos perder claramente el grado de inversión. Ya estamos, como les decía, en cerca, a un escalón de perderlo. Y por supuesto, la inseguridad se puede complicar enormemente. Ya hay ahora asaltos a transportes de alimentos, hay un vandalismo enorme en las tiendas. Estas son las cosas que pueden suceder ante el desempleo, ante la falta de ingresos. Es verdaderamente un caos y me temo que no tenemos señales de alguna reacción positiva por parte de las autoridades. Adelante. Esto, por supuesto, puede indudablemente profundizar la caída. Bueno, estos son los casos registrados. Aquí todavía tenemos el 475, pero déjenme ir hacia adelante para mostrarles algo que es muy preocupante. Adelante. Me salto esto, es el número, ya lo verán ustedes después en la gráfica, es el número de comercios y de unidades económicas. Pero miren esto, esta no está al día. Un segundo, por favor. La cifra que vimos de ayer de 585 había que agregarla al 475 que está ahí. Pero lo interesante es, miren, hasta abajo está la tasa media de incremento. Esta es la tasa de incremento de los casos reconocidos, digamos. Y como ven, es 33.13 al día de antier. Al día de ayer se reduce ligeramente y comparado con España, pues todavía estamos muy lejos de las tasas medias de España. Pero ahí tenemos un tema serio y es que no se han hecho las pruebas necesarias para saber qué está sucediendo en realidad. Pero como ven, ese 33% de la tasa media era al que me refería al inicio. Adelante, por favor. Aquí están las pruebas realizadas en diferentes países que tiene que ver con el número de pruebas realizadas. México, de entre todos estos países, es el país con menos pruebas en el mundo. Por lo tanto, no sabemos qué tanta gente está contagiada. Y los casos confirmados, pues, parecen menores. A ver, me piden que si regresamos a la lámina anterior de la afectación por sectores, la siguiente, una más antes, esta, es el número de unidades económicas, de acuerdo con el censo del 18, que pueden ser afectados. Y como verán, en términos de industria fílmica, de comercio, pues tenemos 1 millón en caso de preparación de medidas. Muy bien, adelante, por favor. Pero como ven, el número de unidades es enorme. De hecho, tenemos 4 millones de unidades prácticamente económicas, de los cuales 3.900.000 son entidades muy pequeñas que van a ser las más afectadas. Y estos son los casos registrados por estados. Es una cosa extrañísima, porque todo venía subiendo en todos los estados. Ahí tenemos Nuevo León, la Ciudad de México, etcétera, y de pronto vemos que la curva se achata y deja de crecer. Y aquí la pregunta es, ¿de veras? ¿La razón es que la temperatura ayuda? ¿O la verdadera razón es que no hay pruebas? ¿O que no se está comunicando lo que realmente está sucediendo? Y este es un tema importante y serio que hay que darle un seguimiento muy cercano en los medios y esperemos que tengamos información confiable. Adelante. Bueno, de esto se trata, ¿no? La capacidad del sistema de salud, del lado izquierdo tenemos el número de casos, la capacidad del sistema de salud está dado, tenemos muy poca capacidad en México, sin medidas lo puede rebasar enormemente y puede haber muchas más muertes, con medidas se puede reducir, pero esto implica una reducción fuerte de la actividad
normal y tiene que ser sustituida con apoyo del gobierno. Y, por supuesto, insistir muy fuertemente en las medidas de aislamiento. Adelante. Bien, la siguiente pregunta importante es, si lográramos aplanar la curva, ¿qué podemos hacer para reiniciar la economía y no correr el riesgo de un aumento de nuevo de más infecciones? Y hay un enfoque muy claro, que es lo que se está haciendo en otros lugares además, que es identificar rápidamente los casos, aislarlos y 3 pasos. Ampliar la disponibilidad de las pruebas para la infección. Eso es fundamental y no lo estamos haciendo. Desarrollar una simulación para una estrategia y estratificar las pruebas en toda la población para identificar las características clave. Si no tenemos esto controlado, a pesar de que se haya aplanado la curva, el reiniciar normalmente las actividades nos puede llevar a una W, que les voy a explicar en un momento. Adelante, por favor. Y aquí está el tipo de recuperación que se puede tener. Estas son las diversas formas de recuperación de una economía. La B, ya la vimos, es una recuperación muy rápida, inmediata, como la que vimos, que puede darse tanto en el caso de Estados Unidos como el de México, ¿no? Una U es una recuperación no tan rápida, tal vez nos llevaría hasta el 4º trimestre, no el tercero, y el piso es más largo. Miren, me acaba de comentar Ricardo, perdón, aquí, Ricardo León, hola Ricardo, me acaba de comentar que COFEPRIS tiene bloqueada la importación y autorización de pruebas. Bueno, esto es una locura. No entendemos por qué se hace, hay una posición ideológica absurda. Entre más pruebas hagamos, más sabremos. Y aprovecho para comentarles algo. Tengo una comunicación continua diariamente con Milán, con un muy buen amigo en Milán, y me dice que el problema del reconocimiento de quiénes están o no portando el virus es que, como no hay pruebas suficientes en Italia, que las ha hecho muchísimo, están calculando que hay que multiplicar por 10 lo que se va viendo. El tema muy serio es que tengan bloqueada la importación de pruebas. Esto que nos dice Ricardo es muy serio. Gracias, Ricardo, por el comentario. Bien, entonces, sigamos con el tipo de recuperación que podemos tener. Una L es muy grave, que ya lo habíamos comentado, es una caída, no hay recuperación, se lleva mucho más tiempo, puede ser 3 o 4 trimestres. Y la W es una recuperación rápida, pero con una segunda caída. Si decidiéramos que aparentemente esto está resuelto y no está en realidad, bueno, pues de nuevo podemos tener otra caída y a veces puede ser mucho más grave la segunda. Y la forma de I es un desplome continuo por un largo tiempo, similar al de la Gran Depresión que tuvimos en los 30, ¿no? Bueno, este es el tipo de recuperación que tendríamos. En la siguiente vemos lo que puede pasar con México. Adelante, por favor. Esta es una recuperación en B, una caída ya importante en el primer trimestre, no tan seria, pero sí, no tan seria, digamos, 10%, y una caída mucho más fuerte en el segundo, pero con una fuerte recuperación en el tercero, de tal manera que pueda ser o positiva o ligeramente negativa, y luego una recuperación ya en el cuarto. Esta sería la B. Adelante. Pero una U tendría más bien esta forma, donde en el tercero todavía estamos en menos 20% y sería hasta el cuarto o quinto, probablemente, que sería el primero del año siguiente. Esa sería una recuperación en U y sería muy grave porque los efectos en todos sentidos serían más profundos. Adelante, por favor. Y bien, ¿no? Luego aquí hay algunas reflexiones. Yo sugeriría
lo voy a platicar con Ana, que tuviéramos tal vez reuniones más frecuentes en este periodo para estar al tanto de lo que está sucediendo. ¿Tendremos o no ya una recesión? La semana que entra, uno de los indicadores en los que participamos, se va a anunciar como una recesión pandémica. Estrictamente no se trata de una recesión todavía. Se está acelerando la formación el comité de fechado de ciclos para hacer un estudio más concreto, y vamos a ver qué sucede, qué pasa. Hay una recesión, pero bueno, esto lo platicamos con Ana y vemos si lo podemos realizar. Probablemente tener reuniones efectivamente más frecuentes porque lo amerita esta situación. A lo mejor las podemos hacer un poco más cortas, solo para tener una puesta al día y contestar algunas preguntas. Pero lo platicamos, Ana. Adelante, por favor. Y bueno, con esto terminamos. Insisto, hope is not a good tactic. Dejárselo a la esperanza, a los escapularios, a cruzar los dedos, de veras puede tener implicaciones brutales. Voy a tratar de subir y vemos que lo compartamos. Hay un documento sobre la ética de, pues Ana ya lo tiene, de la ética de sobrereaccionar. Pareciera ser que el sobrereaccionar es malo, y sin embargo hay un documento muy interesante hecho por algunos académicos donde muestran que la sobrereacción es una responsabilidad social. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en todo caso, sobrereaccionar en la medida que sea necesaria. Y no podemos decir, bueno, ya parémosle, el riesgo es enorme. Ahí está Italia, ahí está Nueva York, ahí está Estados Unidos, ahí está Irán. No hay tiempo de dudar en esto. Bueno, con esto terminamos y veremos una nueva presentación. Y veo que me han enviado algunas preguntas, sobre todo en Twitter. Buscaremos irlas contestando con mucho gusto y estaremos en contacto. Así que, pues me despido. Que tengan un buen día y después de ver estas cifras, no se lleven las manos a la cabeza. Un abrazo a todos.